Feliz sábado, hermanos. Gracias al Señor podemos estar hoy en su casa, porque gracias a Él hoy despertamos, ¿no es cierto? Y Él nos trajo hasta aquí. Agradecidos por eso, no queremos dejar pasar nuestro momento de oración intercesora, como tenemos cada sábado, ¿sí? Hoy no vamos a usar la cajita, pero la cajita está por si alguien ha hecho su pedido personal en el papelito y lo puede colocar luego aquí. Hoy quiero invitarlos a que oremos especialmente por las personas a las que vamos a visitar esta tarde, ¿sí? Sé que los que ya saben a quienes van a visitar están orando, pero vamos a unirnos ahora como iglesia a los que, para pedirle a Dios que nos acompañe, que vaya delante de nosotros y sobre todas las cosas que nos use, para que esa persona a la cual vamos a visitar o esas personas realmente puedan recibir la visita del Señor y que su Espíritu pueda guiar sus vidas y llevarlos hacia donde realmente el Señor quiere que estén. ¿Les parece que cada uno de manera individual dedicamos unos minutos en estos momentos para orar? Señor, gracias porque nos permitís estar en tu presencia, Señor, aunque no lo merecemos. Gracias porque por tu gracia, Señor, eso es posible. Gracias por el regalo, Señor, que nos das de hacer algo por ti, Señor, algo por nuestros hermanos. Es muy pequeño, Señor, pero eres tú el dueño de la obra. Así que a ti nos encomendamos y pedimos especialmente por aquellos a los que vamos a visitar esta tarde, por aquellos hermanos que están desanimados, por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que están enojados, que tu Espíritu, Señor, pueda estar obrando en sus vidas y puedan volver a ti, Señor. Te lo pedimos y los dejamos en tus manos poderosas, así como nos ponemos nosotros también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este es un día diferente que tiene que ver con la tarea que como mujeres llevamos a cabo o podemos llevar a cabo para Dios. Ustedes ven que acá adelante hay un título, ¿no es cierto? ¿Se alcanza a leer? Vida transformada. Si yo les preguntara en la Biblia, ¿hay algún ejemplo, hay alguien que ustedes pudieran decir, esta fue una vida transformada? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de vida transformada, de vidas transformadas? Creo que toda la Biblia, ¿no es cierto?, nos habla de vidas, corazones transformados, corazones llamados por el Señor. Pero en esta mañana queremos hablar de una mujer. Y como ya adelantó en la historia para los niños María Isabel, vamos a hablar de María Magdalena. ¿Sabían ustedes que hay una película, una serie, algo así, me han dicho, me han comentado sobre María Magdalena? No sé si se está dando, si terminó. ¿Alguien sabe? Bueno, ahí les comento, mi hermana, que no es ¿cómo fue? Que ¿alguien levantó la mano? Perdón. Sí, justo. Ajá, es una serie. Bueno, como se hacen las películas, ¿no es cierto? Muchas de ellas no tienen el contenido bíblico puramente. Hay un libro que ha salido hace poco de un historiador y escritor inglés que se llama La búsqueda de María Magdalena,
Y bueno, y está la incógnita, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué tanto María Magdalena? ¿Por qué aparece María Magdalena en la Biblia? ¿Por qué? Saben que el comentario bíblico dice que María había muchas en la época de Jesús. Estaba María su mamá, había otra María que dice ahí en la Biblia, que dice la otra María. Pero a María Magdalena se le menciona como María Magdalena. Y lo que menciona también el comentario de la Biblia es que simplemente se le decía María Magdalena para diferenciarla de las demás Marías, porque María aparentemente vivía en Magdala, que era una aldea en los lugares en donde Jesús hacía su tarea, su obra. Por eso era María, la de Magdala, María Magdalena. Y en esta mañana quiero destacar, no vamos a responder todas las preguntas que hay sobre ella, pero en esta mañana quiero destacar 4 aspectos importantes de esta María, que nos van a enseñar y también impresionan nuestra mente con lo que ella vivió o con lo que hizo Jesús en la vida de María. Una de las primeras cosas que vamos a destacar y que vamos a mencionar es que María fue transformada. Vamos a leer eso en la Biblia. Les voy a invitar a leer y me van a ayudar porque no tengo mis anteojos. Así que me van a ayudar a leer la Biblia en Lucas 8:2. San Lucas, Nuevo Testamento, el capítulo 8 y el versículo 2. ¿Quién lo tiene y lo puede leer, por favor? ¿Fuerte? Sí. Gracias. Dice, algunas mujeres, saben que Lucas es el único que menciona a estas mujeres. Muchas mujeres que acompañaban a Jesús, estaba María, que muchas habían sido sanadas, se le había expulsado demonios, y estaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. No es poco, ¿no? No sé si alguna vez han estado en la presencia o han visto a una persona endemoniada. Es muy impresionante. Y de María Magdalena habían salido 7 demonios. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba endemoniada María Magdalena? La Biblia no la explica, solamente menciona eso de ella. Tampoco el comentario que hace la Biblia de ella lo menciona, pero sí podemos concluir, por lo que también dice Elena de White en sus escritos, que ella había tomado malas decisiones en su vida, ¿sí? Había elegido mal, una mala decisión, ustedes saben, nos lleva a otra, y luego a otra, y a otra, y María había perdido el control sobre sí misma. Estaba bajo el dominio y el control del enemigo, de Satanás, por malas decisiones, ¿sí? Así que cualquiera de nosotros también puede, sin saberlo, estar quizá poseído. Suena feo, ¿no? Pero cuando tomamos malas decisiones y entramos en ese camino que, gracias a Dios, tiene retorno si volvemos a Él, pero las cosas no nos empiezan a parecer no tan malas, no era tan malo como decían. Mira, no era tan grave. Al fin y al cabo exageran y nos vamos apartando. ¿Vieron cuando nos vamos acercando a un lugar oscuro? Al principio nos parece, no, acá no se ve nada, totalmente, y al poquito tiempo nuestra vista se empieza a acostumbrar y empezamos a lograr ver algunas cositas. No era tan oscuro como parecía. Bueno, esto es lo mismo. Nuestras malas decisiones, como las de María Magdalena, también nos pueden llevar a un lugar muy oscuro
Pero nos acostumbramos a la oscuridad y empezamos a ver, así que no nos parece tan oscuro. Pero María llegó a la presencia del Señor y el Señor sacó de ella 7 de estos demonios. Así que imagínense la gratitud que había en el corazón de ella. Las malas decisiones la habían llevado por este camino, pero este encuentro con Jesús no solamente la cambió, sino que la transformó. No es lo mismo cambiar que transformar. Yo cuando me pongo otra ropa me cambio, pero eso no me transforma a mí como persona. ¿Sí? La transformación es algo más profundo, es un cambio de mente. Un cambio de corazón, no es el mismo corazón, es otro. Y cuando vemos a la persona que la conocimos antes y la vemos ahora transformada, decimos, wow, no es el mismo. En su esencia sigue siendo el mismo, pero es otro para bien, ¿no? Cuando la transformación es para mal, también asusta, pero la transformación que ella, o el cambio que ella vivió fue una verdadera transformación. Ella sintió el perdón de Dios. Y cuando sintió el perdón, ¿saben que María Magdalena era prostituta? ¿Sí? Esa era su vida pasada. Y sentir o escuchar de los labios del Señor, te perdono, se sintió completamente liberada. Para ella eso era vida pasada, no más. Dios me perdonó, no vuelvo a aquello. Ojalá el Señor nos convenciera a nosotros de que cuando nos perdona, cuando vamos a Él pidiendo perdón, realmente perdona y olvida. Y no sigamos masticando, ¿y por qué? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué? ¿Y ahora? No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que como María Magdalena estemos tan agradecidos que olvidemos nuestro pasado y que pongamos toda nuestra vista en Él para dejar de mirarnos a nosotros mismos, nuestras miserias. Claro que nos vamos a desanimar. Ella dejó de mirarse a sí misma y puso los ojos en Jesús y se olvidó, porque Jesús también se olvidó de sus pecados, como lo hace con nosotros. Hay una cita de Elena de White, que espero poder leerla, que dice, tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nueva motivación. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Prestemos atención, una vida transformada. ¿Sí? No podemos mentirle a nadie, tengo un nuevo corazón, ahora soy de Jesús, tengo un nuevo corazón, si nuestros actos no reflejan esa transformación. Y María evidenciaba esa transformación, porque dejó de hacer lo que hacía y se colocó de lleno a los pies de Cristo. El comentario bíblico dice que se la menciona, se la diferencia del resto por su dedicación a la obra de Dios. Por eso se la menciona como María Magdalena y no simplemente María, una más, aunque ninguna era una más, todas eran importantes para Jesús. El segundo punto, entonces, el primero elemento era que fue transformada. El segundo lo encontramos en Lucas 10, del 38 al 42, y es que ella estuvo a los pies de Jesús. Antes de que leamos el texto, es interesante que ella estuvo a los pies de Jesús, por lo menos es lo que encontramos en la Biblia, 3 veces. Y lo que vamos a leer ahora en Lucas 10, del 32 al 42, es una de esas veces. ¿Alguien que lo lea en voz alta, por favor? ¿Quién lo tenga? Sí.
Gracias. Muchos conocemos esta historia, ¿no? Fue lo que contó María Isabel a los niños. Yo me la imagino a María con la boca abierta, ¿no es cierto? Sentada y el mundo se le podía caer alrededor, pero ella estaba anonadada, escuchando a su maestro. Y la pobre Marta, con toda la carga del resto de las cosas, no vamos a hablar de Marta hoy, pero Jesús mismo dijo, ella eligió lo mejor, ella eligió estar a mis pies. Y estar a los pies de Jesús en este caso, para María Magdalena fue para aprender. Ella estaba absorbiendo cada palabra que Jesús decía, estaba aprendiendo. Para ella era abrir la puerta a un mundo totalmente diferente del que ella conocía. Y quería aprender, quería saber más, quiero conocer más. Quiero saber del amor de Dios, quiero saber qué tiene Dios para mí. Y en eso estaba María cuando fue el reclamo, ¿no es cierto?, de su hermana a Jesús de que no la ayudaba. Pero María había elegido la mejor parte. Y había elegido esa parte porque ella luego imitaría a su maestro. Lo observaba, no lo dejaba, no lo perdía de vista. Aprendió de él tanto que luego salió a hacer lo mismo que él. Estar a los pies de Jesús significa eso. Cada día, cada mañana, buscar en su palabra, que es el lugar en donde tenemos para aprender de él. ¿Sí? Y de esa manera como María, como asombrándonos, sorprendiéndonos cada mañana con lo que el Señor nos da, realmente podemos llegar a imitarlo, como ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay una cita también de Elena de White que menciona esto, la leo rapidito, pero no me quiero extender demasiado, que dice que Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación. La causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía. Hay un amplio campo para las Martas, con su celo por la obra religiosa activa, pero deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. Está perfecto hacer cosas para el Señor, está perfecto trabajar y entregar nuestros dones al Señor, pero primero a los pies de Cristo. Y hay muchas, hablo de las mujeres, pero muchos también, muchas a las cuales me incluyo, que nos cuesta la pasividad del momento de estar a solas, es levantarnos a la mañana y ya en mente, ¿no es cierto?, la listita, esto, y ya cuando nos dimos cuenta, ¿no? Pero cuando la prioridad es el Señor, todo el tiempo necesario para permanecer a sus pies. Antes seremos mucho más bendecidos y el tiempo nos va a rendir mucho más si primero estamos aprendiendo a los pies de Jesús. Y María, decíamos, había estado a los pies o estaba a los pies de Jesús para 3 cosas, para aprender. La segunda de ellas, para llorar. Vamos a buscar, por favor, Juan 11:32. San Juan 11:32, si alguien lo puede leer. Muy bien. Imagino ese clamor, ¿no es cierto? Ese llanto a los pies de Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Estaba hablando de Lázaro, ¿sí? De su hermano Lázaro, que murió y Jesús llegó después que Lázaro murió. María sabía que si Jesús hubiera llegado antes, lo hubiera sanado y él no hubiera muerto. Esa es otra historia. Vamos a enfocarnos en lo que pasó aquí. María lloró a los pies de Jesús. Le contó cómo se sentía. Le contó su dolor, su desesperación, su angustia, su frustración.
porque sabía que era el único en el que podía confiar, el que la podía entender y el que la podía ayudar. Y yo me pregunto, ¿qué hago cuando me pasa algo? ¿Qué hago cuando el dolor, la enfermedad, cuando las angustias, cuando la desesperación viene a mí? ¿A quién voy? ¿Qué hago? ¿Descargo toda mi enojo, mi frustración, mi bronca en las redes sociales, a contarles a todos cómo me estoy sintiendo? ¿Llamo a alguien? El otro día conversaba con un amigo que estaba pasando por un momento muy difícil y bueno, hablábamos, ¿no es cierto?, de la confianza, de que cómo Dios lo está bendeciendo, que él trate de ver las bendiciones y no enfocarse en los problemas, y que mira cómo Dios te bendice acá, acá y allá. Y entonces me reenvía un mensaje de un amigo que había conocido en la cárcel. Él estuvo preso, y este amigo le decía, no, mirá, anda a mi casa que yo te voy a ayudar, porque entonces me ponía, hermana, sé que me está ofreciendo vender cocaína, ¿qué hago? Y entonces yo le decía, ¿a quién estás buscando para que te ayude? ¿Estás buscando a una persona que vende droga para que te ayude? Y decís que el Señor no te escucha, y me decía, ¿ves cómo el enemigo me persigue? Estás decidiendo mal, estás decidiendo buscar ayuda en el lugar equivocado. Acá hay muchas personas que te podemos ayudar y que te queremos ayudar de corazón porque te queremos. No busques ayuda en el lugar equivocado. Y María creo que entendió que no podía ir a buscar ayuda en ningún otro lugar sino era a los pies de Jesús. Consuelo para su dolor. Y la última razón por la cual ella estuvo a los pies de Jesús, o que por lo menos podemos rescatar nosotros aquí, tiene que ver con lo que dice Juan 12:3. Si alguien lo puede leer, por favor. Teo, ¿lo querés leer? Muchas gracias, Teo. En ese momento, María hizo algo insólito. Entró al lugar donde estaban reunidos los hombres, donde estaba Jesús, allí cenando, tratando de pasar desapercibida, y como leía Teo, derramó un frasco de perfume sobre Jesús. Y luego, con su cabello y sus lágrimas, que al mismo tiempo lloraba, mientras lo hacía, secaba sus pies. Pero no pasó inadvertida, porque el perfume llenó todo el lugar. Y eso, perfume de mujer, somos todos hombres. Y allí lograron ver a María, ¿no es cierto?, a los pies de Jesús. ¿Por qué hizo eso? Saben que hay un libro que les recomiendo, que lamentablemente a mí con lo del incendio se me perdió. Es el libro El Evangelio según María Magdalena, del pastor Doug Batchelor. Él desmenuza de una manera preciosa la historia de María Magdalena. Y bueno, allí le dijeron, ¿pero qué hace esta mujer? ¿Qué está haciendo? Algo tan caro, esa plata, te lo hubiera dado y hubieras hecho algo por los pobres, gastar en un perfume caro y venir a tirarlo. ¿Qué hace? Saben, nunca es exagerada la actitud de gratitud. Nunca exageramos cuando agradecemos. María no exageró. Ella usó su dinero en comprar un perfume
precioso, porque ella creía que el Señor se merecía eso. Y eso que mencioné recién lo encontré, ese pequeño pensamiento, y me gustó mucho. Y para leerlo textualmente dice: no existe desperdicio cuando le damos a Dios lo mejor que tenemos. Y ella se llenó de gratitud en su corazón y por eso quiso hacer lo mejor. Lo mejor que encontró fue eso: tengo dinero, quiero darle lo más precioso a mi maestro. Y hay en un libro de Elena de White, quiero leer también la cita, algo que es muy impresionante, que dice así: y en el día de Dios, disculpen la lentitud para leer, pero estoy tratando de enfocar, y en el día de Dios a ella se le permitirá ver la influencia que tuvo su acto. Está hablando de la viuda que colocó las 2 moneditas, ¿no es cierto? Pero también dice: lo mismo será con la valiosa ofrenda de María Magdalena al Señor. ¿Cuántos han sido inspirados a hacer hacia el servicio amante al recordar el vaso de alabastro roto? ¿Y cuán grande será el gozo de ella cuando contemple ese resultado? Esta historia trasciende, está en la palabra de Dios y ha inspirado a muchos a servir al Señor, a entregar todo por Él. ¿Por qué? Por gratitud. Y saben que es interesante que también en el comentario bíblico adventista se menciona que la gratitud de María Magdalena en ese momento y luego no fue solo emocional. Y esto es interesante. No fue solo gracias Señor, gracias, estoy tan agradecida, y mencionarlo, ¿no? Sino que dice que se destaca que su actitud fue práctica, su gratitud fue práctica. Estoy agradecida, vamos a hacer algo. Gracias Señor, pongo mis dones en tus manos porque estoy tan agradecida que no alcanza todo lo que yo haga por vos, para vos, por mi prójimo. No alcanza. Así que vamos por más. Nunca es exagerado hacer y poner en las manos del Señor todo lo que tenemos, porque sería entonces exagerado decir que Jesús murió en la cruz por nosotros. Qué mayor sacrificio que ese, y qué mayor entrega, y qué mayor acto de generosidad que ese. El siguiente, y antes quizá pasar al siguiente elemento que queríamos destacar en esta mañana, el primero entonces lo repasamos, fue transformada, ¿no es cierto? La segunda estuvo a los pies de Jesús para aprender, para llorar, descargarse y para agradecer. ¿Sí? ¿Están escuchando? Decía que antes de pasar al siguiente elemento para destacar el tercero, dijimos que eran 4, quería mencionarles que con esa intención de ofrecerle al Señor lo que tenemos, quizá podamos pensar que es muy poquito, que es insignificante, que no da, que ojalá yo, esta semana hablábamos con mi esposo de eso, ojalá yo fuera como, ojalá yo tuviera tú, ojalá yo, ¿no? Y nos pasamos lamentando que no somos como alguien a quien admiramos o como quisiéramos ser, y no nos damos cuenta todo lo que somos, y no estamos valorando lo que el Señor nos ha dado. En definitiva, estamos rechazando de alguna manera lo que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros tiene un don, tiene talentos, tiene algo para hacer el Señor. ¿Saben? Yo extraño a Manuelita, extraño los abrazos de Manu.
porque ella nos recibía a todos con un abrazo, no un abrazo, ¿no es cierto? Cuando un hermano te sonríe, cuando alguien es amable con vos, cuando alguien te ofrece llevarte a tu casa, cuando alguien... Eso, si lo pones en las manos del Señor, es grande, es muy grande. ¿Por qué? Porque es todo lo que le podés dar. Y volvemos a lo mismo, nunca es exagerado. A vos te puede parecer insignificante, pero puesto en las manos del Señor, eso es muy grande. ¿Por qué? Porque estás dando, una vez más lo repito, todo. ¿Sí? No esperemos a llegar a cuando yo tenga, cuando yo llegue, cuando yo estudie. No, es ahora, tu vida es ahora. Y si mañana no estás, hoy, no sé, no necesitas pasar adelante, no necesitas pasar a orar, no necesitas pasar a ser líder de un departamento, no necesitas, ¿sí? Porque eso son cosas de organización y de orden y de nada más. El Señor te pide tu corazón, tu obra, en donde estés, como estés. Muchas personas han salido de sus momentos de mucha crisis cuando han dejado de mirarse a sí mismos y han puesto sus dones, sus talentos al servicio del Señor. La prueba quizás siguió estando, pero lo sobrellevaron de otra manera. Y eso es real, eso es así. Entonces decía, con esa idea de que lo que tengamos podamos darle al Señor, es que hemos traído los pancitos hoy aquí, que muchos de ustedes han hecho, para llevar una expresión de afecto, de cariño, de preocupación a nuestros hermanos que no están bien o no están pasando por un buen momento o simplemente no están viniendo por alguna razón. Prestar ese servicio, en gratitud al Señor, hago esto por mi hermano. Porque en definitiva a Dios no puedo ir y a darle y agradecer. Sabemos que lo que hacemos por los demás es como si se lo hiciéramos a Él. Entonces, el tercer elemento que queremos destacar de esta historia es que ella, vamos a leer primero el texto, Marcos 15, el 39 y 40. Marcos 15, 39 y 40. ¿Quién lo puede leer, por favor? Gracias. ¿A quién aparece aquí? En la cruz también, al lado de su maestro, no lo abandona, no lo deja, lo sigue a todas partes, María. Y entonces el elemento que queremos destacar es ese, que ella no abandonó a su Salvador, ¿sí? En su último momento, en su último suspiro, hasta que el Señor expiró, ella estuvo ahí, al lado de Él, a los pies de la cruz. Y no fue solamente ella, allí menciona, obviamente estuvo su mamá, pero ¿saben qué? Yo quiero destacar de esta actitud de no abandonar al maestro, no es una cuestión de inercia, ¿sí? Sino que es una decisión. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por ahí hemos pasado por pruebas muy difíciles y realmente nos hemos preguntado, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena seguir en este camino? ¿Valdrá la pena seguir al Señor? ¿Será que no es lo mismo? Y quizá a María se le pasó por la cabeza eso, al ver todo lo que hacían con su maestro. Pero ella decidió
tomó la decisión, no lo dejo, no lo abandono, no se dejó llevar por las circunstancias que ocurrían a su alrededor. Yo me imagino que María, al haber hecho lo que hacía antes de conocer y ser transformada por el Señor, habrá recibido también muchas propuestas. Habrá seguido siendo perseguida por aquellos que la utilizaban. La lucha de ella no habrá sido fácil, con sus pensamientos, pero ella decidió, allá voy, con Él. Y realmente le ruego al Señor estar tan convencida y que todos podamos estar tan convencidos de que ese es el camino, de que Él es el camino y no abandonarlo, pase lo que pase. Porque realmente si hemos sido transformados por el Señor, si permanecemos a los pies de Él cada día, ese conocimiento de Él nos va a ayudar a decidir no abandonarlo. Ella decidió entonces no dejarlo y permanecer junto a Él. Ustedes saben que luego María iría a la tumba, ¿no es cierto?, donde colocaron a Jesús. Eso lo vamos a leer ahora en un momentito. Pero ella había entendido que Cristo era todo para ella. Lo siguió porque ella realmente dependía de Él. Sin Él se moría. Y si también nosotros, ¿no es cierto?, dejáramos un poco de lado nuestro orgullo de autosuficiencia, si entendiéramos que un día que pasamos sin el Señor es un día perdido, si tuviéramos esa dependencia, ese enamoramiento, pero un enamoramiento no del que se habla, que dice el mundo o las películas o lo que sea que María Magdalena tenía hacia Jesús, ese enamoramiento por ser quien es Él, por ser su Dios, por ser su Padre, por ser su Maestro. Y entonces el tercer y último, en realidad el cuarto elemento que quería mencionar, es que ella, después de decidir no abandonar a su Señor, ella testificó de Él. Eso lo vamos a leer en Juan 20, 17 y 18. Bueno. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Gracias. El relato bíblico dice que fue María y María Magdalena, eran las dos Marías, pero leyendo el comentario bíblico dice que salieron de lugares diferentes y María Magdalena llegó primero. Por eso fue la primera en llegar a la tumba y encontrarse con esa escena, ¿no es cierto? Y que Jesús la llamara. ¿Vieron que ahí no le dice María Magdalena? Le dice María, nada más. Y podríamos preguntarnos por qué. Capaz que ni nos llama la atención, pero yo creo que porque para Jesús no hay rótulos. Ella no es María la de, o la hija de, es María. Había no sé cuántas Marías, porque era un nombre muy común, pero ella era María. La otra también María, pero esa María. Para Jesús no tenemos un rótulo, una etiqueta, ¿sí? Somos sus hijos, cada uno individualmente con nuestras características y no tenemos rótulos para Él. Para Él era María. Jesús también, fíjense que se identificó con ella, porque Él dijo,
voy a mi Padre, o sea, tu Padre. ¿Dice eso el texto? ¿Sí? Dice, deciles que yo no me toques todavía porque no fui al Padre, deciles que voy al Padre como, o sea, a tu Padre. ¿En qué lugar se estaba poniendo Jesús ahí? Era su hermano, ¿sí? O sea, mi Padre es el mismo que el tuyo. Dios es el Padre de Jesús, pero también es el tuyo, también es el mío. Entonces Él se identificó, ¿no? Y andá a decirle a los hermanos, a mis hermanos, que voy con papá y después los veo de nuevo. Es precioso descubrir que tenemos un origen en un mismo ser, que es Dios, que nos ha creado a todos. Y ese origen tiene a su vez un mismo destino, porque si lo aceptamos a Él como Padre, vamos algún día, cuando vuelva, a volver a ese origen, a volver a ser de Él, aunque lo somos ahora, pero tenemos pecado. Algún día volveremos a ser impecables, como lo es Él y como nos creó en un comienzo. Entonces, principio, origen y destino el mismo, que es volver a ser los hijos de Dios como fuimos en un comienzo, sin pecado. Y el tercer punto de este texto es que Jesús la mandó a hacer una tarea, la mandó como misionera, ¿no? Andá y contales. Fue la que fue con la noticia, ¿no? A los demás. Y ella fue entonces la primera en verlo y la primera en testificar. No perdió tiempo, ¿sí? O sea, lo vi, listo, vayamos a decir lo que vi. Voy a ir a decir lo que escuché de mi maestro. Y quiero terminar en esta mañana con una cita y con un videíto, Edu, si puede ser. Ya les voy a contar de qué se trata. La cita dice que, bueno, como decíamos, ¿no? Ella fue la primera en verlo y la primera en testificar de Cristo a otras personas. Y Elena de White dice así: aquella que había caído, cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Pues fue María la que sentada a sus pies y aprendía de él, fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María la que estuvo junto a la cruz y lo siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Quizá en toda esta movida del feminismo y ¿no es cierto?, no es la intención destacar superioridad sobre nadie. Todos tenemos un ministerio para cumplir, mujeres y hombres, niños, adolescentes, jóvenes, todos. Nada más que quería resaltar estos aspectos porque hoy es el Día de Misionero de la Mujer y para que no olvidemos que realmente tenemos una tarea para hacer. Cuando tenía mis hijos pequeños, que son medio juntitos las edades, así que los tenía a los 3 chicos, me sentía mal porque no podía hacer nada, a mi entender, en la iglesia. No podía participar porque tenían, ¿cierto?, prendidos ahí, que si no lloraba uno, si no peleaba, ¿no es cierto? La escuela sabática fue hasta no sé qué edad que no participé en la escuela sabática de adultos porque los tenía ellos. Y una esposa de pastor, a la que quiero mucho, me dijo: no te preocupes,
porque el ministerio tuyo es este ahora. Tu ministerio ahora es lo que te toca hacer, lo que te toca en este momento, y un ministerio que no cualquiera podría hacer en tu lugar, que es ser madre. Entonces, no nos sintamos mal si por nuestros chicos, que son preciosos, es el regalo más grande que el Señor nos ha dado si tenemos la bendición de tener hijos. No son ellos en este momento un estorbo para la obra del Señor, son en este momento nuestro ministerio. Y en el momento que nos toque un padre enfermo, un hermano enfermo, un esposo que está pasando por un momento difícil, una esposa que está... Ese es nuestro ministerio en este momento. Esta mañana conversaba con Claudia Guerra, que en este momento no nos está acompañando y hace varios sábados que no nos puede acompañar. Ella tiene a su papá enfermo, tiene ahora a su mamá también, motivo de oración, de paso, para nosotros como hermanos de ella. Y ella es única hija. Así que todos sus esfuerzos, toda su concentración en este momento está en sus papás. Ese es su ministerio en este momento. ¿Sí? Y oramos para que el Señor la ayude a hacerlo con amor y de la mejor manera, como para el Señor. Hace un tiempo atrás, en la universidad, conocí a Lorena. No teníamos una relación más que de saludo. Lorena trabajaba en un lugar en el que muchas chicas querían estar, que era en la parte de promoción y desarrollo. Ella hacía las visitas guiadas con todos los que visitaban la universidad, les contaba, conocía, digamos, los lugares históricos de la universidad y demás. Y no la volví a ver más, ella estudiaba psicología. Y hace unos días atrás me encuentro con este video y no la reconocí. Después mi esposo me dijo, es ella, es Lorena. La historia de Lorena la vamos a escuchar muy cortita, muy resumida aquí, y después quiero cerrar junto con ustedes este momento. ¿Podemos verlo? De vida transformada. ¿Lo puedo poner aquí para que se escuche el audio? Lo tengo yo acá. Disculpen los inconvenientes técnicos. quiero contarte cómo Jesús transformó mi vida el día que me diagnosticaron cáncer. ¿Se escucha? Volví a Jesús después de haberme ido lejos de Él, cuando mi mamá estaba muy mal, enferma de cáncer, estaba ya delicada, ya no se despertaba, después de hacía ya una semana que estaba internada, y decidimos buscar a alguien, no sé, mi hermano me hizo un cura para que ella pueda descansar en paz, y yo le dije, no,
voy a buscar un pastor adventista, porque a pesar de que no estábamos yendo a la iglesia, siempre me quedaron las enseñanzas de mi mamá. Entonces, las palabras que recuerdo que yo le dije al pastor es: yo lo llamé esperando que ocurra un milagro. Y para nosotros el milagro era obviamente que mi mamá se levantara y que se curara. Y el pastor en ese momento, aunque no entendí, me dijo: el milagro ya ocurrió. Y no entendí en ese momento sus palabras. Al otro día mi mamá falleció. En noviembre del 2016 me mandan a hacer un estudio, el médico me pide hacer un estudio, una videocolonoscopia. Llego hasta el lugar, me la hacen y cuando salgo de hacerme el estudio para cambiarme, la enfermera me dice: espera que el médico quiere hablar con vos. Tienes una obstrucción intestinal. Y yo le digo: un pólipo. Y me dice: no, tenés un tumor maligno en el colon. Y bueno, ese día fue como un balde de agua fría. Ahí comenzó un largo camino que yo todavía no sabía cómo iba a ser, pero primero lloré mucho, nunca me enojé con Dios, pero bueno, por la experiencia que tenía en otras situaciones que me han sucedido en mi vida antes, también negativas, aprendí a decir que no era por qué, sino para qué. Entonces sabía que el Señor tenía preparado algo y era para algo esto que me empezaba a suceder ahora, esto nuevo, que venía a sacarme de mi lugar no cómodo y donde estaba muy tranquila. Y empecé a orar, empecé a mirar películas cristianas. Bueno, parece que la tecnología hoy no nos va a ayudar. Lo cierto es que, no sé si alcanzaron a escuchar algo. La mamá de Lorena le había enseñado de Jesús, por eso ella estaba estudiando en una universidad adventista, ella se alejó luego, su mamá murió de cáncer. Y ella, recordando las enseñanzas de su madre, una mujer que tuvo clara la misión en su hogar, cuando le tocó a ella el cáncer, recordó las enseñanzas también de su mamá, ¿no es cierto? Y volvió a Jesús. En estos momentos Lorena está recibiendo quimioterapia, tratamientos, pero ella tomó una decisión. Yo no sé cuánto me queda de vida, no sé con esta enfermedad, con el cáncer, cuánto más me da el Señor. Entonces, no puedo perder el tiempo. Así que ella cada quimioterapia lleva libros para compartir con las personas, les habla del amor de Jesús, muchos la vuelven a llamar para hacerle preguntas, para estudiar la Biblia, ha armado un grupo de ayuda a personas con cáncer, porque ha entendido que, bueno, esa es su misión en este momento. Podría haberse quedado lamentándose, ¿no es cierto? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo a mí? Ella entendió que la enfermedad en este momento era su misión, usar la enfermedad como una tarea para hacer para el Señor. Y yo quería invitarlos a aquellos que ya tienen designado a quién visitar, porque nuestra tarea hoy, en este día, como la de Lorena, como la de tantos, en este día, es ir a compartir esto, una oración y nuestro afecto, nuestra presencia y el saber que nos acordamos de ellos con nuestros hermanos. Los que, si Liliana y Ana me ayudan, por favor, aquellos que ya tienen designado a quienes van a ir a visitar, yo tengo aquí algunos nombres, si pueden pasar, el detalle es este. Sé que algunos trajeron pan y no pueden hacer la visita,
Los que trajeron pan y van a hacer la visita van a venir a buscar su pan, el que hicieron acá adelante. ¿Está? Está con una tarjetita que la pueden compartir con aquellos a los que van a visitar. Y entonces, si quieren ir adelantándose, los tengo acá a María Isabel y a Edu, a Mirta, Ana María, a Lili también, con Greisa, ¿sí? A los chicos del club, Sergio, Rafa, Johan, bueno, los chicos están abajo. Cada uno retire su pancito, ¿sí? Voy a usar un micrófono de este abajo. Si van a visitar a más de una persona, se llevan 2 pancitos, ¿sí? Vivian, ¿vos tenés a quién visitar? ¿Sí? Bien, perfecto. Hay algunos, acá los tengo en el bolsillo, algunos hermanos que teníamos en el listado y que todavía no tienen personas a las cuales que los vayan a visitar. ¿Podemos leerlos? Adriana Caballero. Los nombres que estamos diciendo son personas a las que alguien podría ir a visitar. Tal vez en esta tarde puedan estar o concertar un día y horario para visitarlos. Tenemos el teléfono y de algunos tenemos las direcciones también. Entonces, ustedes pueden contactar a la persona y ponerse de acuerdo cuándo la pueden ir a visitar. Estos son los nombres que faltan visitar. Adriana Caballero, a Chili María Luisa, bueno, están Graciela y Fernando también que tienen para visitar a Mabel Correa, pero en este momento no están ellos. Delia Argüelles, de los Santos Blanca y Fiorella Feli, es la hija de nuestra hermana Graciela Dutra. ¿Sí, María? ¿Llevas tu pancito, María? Gracias, María. Ah, bien. Bueno, hermanos, si no quieren pasar en este momento, después en todo caso se acercan. Hay más personas para visitar, ¿sí? Quedan 4 nombres de los que conocemos nosotros. Quizá alguno de ustedes conoce a alguien más que necesitaría visita y se puede acercar después entonces y retirar un pancito. Nos dice a quién va a visitar, por favor, porque esto no es ir una vez sola, ¿sí? Esto, de alguna manera, con la visitación que está haciendo Sociedad de Jóvenes, lo vamos a seguir haciendo. Así que, bueno, tenemos entonces más pancitos y tenemos más nombres para visitar. Así que, ¿ustedes sacaron el de ustedes? Sin vergüenza, después nos ven, se acercan y llevan un pancito más para hacer la visitación, ¿sí? Por ahí alguna persona, ¿se acuerdan que habíamos dicho del listado de oración que tenemos nosotros y que sabemos que está pasando por algún momento difícil o que necesita palabras de ánimo? Vamos a acompañarla. Hay algunos hermanos, yo no leí, disculpen, no leí en este momento la lista de hermanos que se ofrecieron para hacer la visitación, ¿sí? Sé que los hermanos allí también se habían ofrecido, pero no sé si tienen a alguien. Sí, los que quedan son nada más que los nombres que leímos ahora, ¿sí? Los que quedan para visitar. El resto ya está todo concretado para la visita.
Bueno, Mónica. Elige un pancito, ¿sí? Bien. Bien. Vamos cerrando este momento y agradecemos a los hermanos que prepararon el pan para compartir. Como les decía, y repasando los 4 elementos que no están ninguno de ellos desligado del otro, quizá nosotros también hemos sido transformados seguramente. Hemos estado o estamos a los pies de Jesús. Expresamos nuestra gratitud con nuestros dones y no olvidemos no abandonar a nuestro Salvador, pero sobre todas las cosas contar, testificar, que no siempre es hablar. ¿Sí? Testificamos con nuestro ejemplo, con nuestra vida a los demás sobre el amor de Cristo, sobre lo que Él ha hecho en nosotros y sobre lo que nos tiene preparados. Y no importa en realidad en dónde estemos o lo que estemos enfrentando. Dios en realidad lo que quiere es hacer de cada uno de nosotros testigos. Ese es su objetivo, ¿sí? Y esa es su misión. Y cuando cumplamos con su tarea, con su misión, Él vendrá a buscarnos. Mientras tanto, los invito a que no nos miremos tanto y no nos encerremos tanto en nuestro dolor, en nuestra prueba, porque no tenés idea por lo que yo estoy pasando, por eso yo no, ¿sí? Si te aferrás al Señor y le pedís fuerza, vas a sobreponerte de esa prueba, pero sobre todas las cosas, tu vida va a ser un testimonio fiel del amor de Dios para alguien que quizá ni te diste cuenta que te está mirando. Que así sea conmigo, con ustedes, y que el Señor en esta tarde y en el momento que concretemos la visita con nuestros hermanos nos use. Amén.